Hola a todos, nos encontramos de nuevo en el entorno de la Jornada de Contactología 2025, organizadas por la Facultad de Óptica y Optometría de Tarrasa y el Centro Universitario de Revisión. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Marina Mascor, de Servicios Profesionales de Markenovi. Buenos días, Marina. Buenos días, Joan. Gracias por invitarme. Bueno, pues vamos a tener una distendida conversación sobre ese tema interesante para el sector, que es el abandono, ¿no? Intentando lograr ese abandono cero. Desde Markenovi, ¿se cree que el abandono es un problema en el ámbito de las lentes de contacto? Sí, correcto. Consideramos que el abandono es un problema ya no solo a nivel comercial, sino también en esa pérdida de la oportunidad del usuario de mejorar su calidad de vida, porque si al final se da un abandono es por una mala experiencia del usuario final. Claro, porque evidentemente el usuario que lleva lentes de contacto, que acude por primera vez a que le adaptemos una lentilla, es porque quiere llevar lentillas. ¿Podemos llegar a confundir el abandono con un cambio de canal de distribución? Sí, lo primero cuando estamos frente a un posible abandono es confirmar o descartar si se trata de un abandono real o un cambio de canal de compra. Y en el caso de tratarse de un abandono real, entonces es cuando deberíamos quizá mejorar la comunicación con nuestros pacientes, ofrecer de manera proactiva revisiones post-adaptación, sobre todo en los periodos iniciales, para asegurarnos que nuestro usuario está satisfecho con la adaptación. Bien, luego incidiremos en ese tema de qué puede hacer el optometrista, qué puede hacer el óptico, el contactólogo, para minimizar desde su punto de vista el abandono. Pero ¿cuáles crees, Markenovi, que son las causas principales de ese abandono real, el que el paciente deja de utilizar las lentes de contacto? Por ejemplo, materiales, incomodidad, visión, precio, usabilidad. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles creéis que son las causas principales? Sí, creo que se pueden dividir en distintos bloques, pero de manera inicial, cuando empezamos una nueva adaptación, los motivos principales del abandono suelen ser una dificultad en la manipulación, dificultad, mala visión o incomodidad con la lente de contacto. Incomodidad también es uno de los síntomas habituales del abandono a largo plazo. ¿Y eso tendría solución cómo? Pues desde Markenovi somos partidarios de siempre que empezamos una adaptación de lente de contacto, acompañarla con una toma de medidas inicial. Una vez hemos tomado esas medidas del paciente, asesoramos al paciente con la mejor opción para sus necesidades, ya no solo visuales, sino también a nivel de parámetros. Ujú. Con lo cual, la personalización debiera ser siempre un ítem a tener en cuenta en la adaptación. Sabemos que Markenovi es una empresa con productos que pueden ser muy personalizados, diferentes radios, diferentes diámetros, diferentes materiales, pero siempre tenemos que acudir a una lente de contacto tan precisa para cada usuario. Pues no siempre, y la manera de saberlo es tomando parámetros, es decir, siempre empezar una nueva adaptación con esa toma de parámetros, una vez tenemos toda esta información, ir de lo más sencillo a lo más complicado. Esto significa que si después de tomar parámetros somos conscientes de que ese paciente puede ser un candidato para una lente con parámetros de estándar, se la podemos proponer. Pero el paciente debe conocer todas las opciones que existen para él, porque si finalmente esa primera opción que le ofrecemos no es la definitiva, el paciente recordará que había más opciones para él y si realmente tiene ganas de ser usuario, solicitará esa otra opción. Aún así, no creo que sea el usuario el que deba esperar, o sea, no debemos esperar como profesionales que el usuario nos pida, sino ser reactivos si hay algún tipo de queja por parte del usuario. Has dicho, Mariano, una cosa muy interesante que es lo de tomar parámetros, ¿no? O sea, una adaptación, para que sea una correcta adaptación, necesitamos realizar una serie de pruebas basales, por Exacto. ejemplo. Mínimas sería diámetro horizontal de iris visible, queratometría, excentricidad si es posible y la graduación siempre lo más actualizada posible. Con toda esta información podríamos descartar o confirmar si la lente que necesita el paciente es una lente estándar o personalizada. Yo añadiría también seguramente el tema de la película lagrimal, no de superficie, y a partir de ahí encaminar la lente de contacto hacia la lentilla más adecuada para cada caso, para cada paciente. Eh, ¿Cómo cree Markenovi que desde el sector en general podemos incidir en minimizar el abandono?
por parte de la industria intentamos siempre proporcionar materiales al óptico para una buena comunicación con el usuario final, pero además también hay un punto de responsabilidad del óptico de hacer esa toma de parámetros iniciales, una propuesta adecuada al paciente que tiene delante, cubriendo sus necesidades a nivel de salud ocular, estilo de vida, parámetros oculares, y hacer un buen seguimiento post-adaptación. Que esa comunicación después de iniciar una adaptación sea lo más fluida posible hasta que aseguramos que el paciente está satisfecho con su lente de contacto. O sea, la figura del adaptador, del contactólogo es clave, ¿no? Desde Markenui, ¿qué opciones o qué mejoras o qué soluciones habéis planteado en este ámbito? Diseños, diarias, mensuales, trimestrales, anuales, soluciones de mantenimiento, astigmatismos, multifocalidad. O sea, desde Markenui, ¿qué productos o qué estrategias, qué innovaciones tenéis para satisfacer las necesidades de los pacientes, que al final es lo que hace que el paciente deje de utilizar la lentilla? Efectivamente, sí. Desde Markenovi lo que buscamos es poder ofrecer al óptico un portfolio lo más completo posible, sobre todo en cuanto a variedad de materiales, variedad de diseños, sobre todo dentro de las lentes multifocales tenemos muchísimos diseños distintos con distintas distribuciones de zonas ópticas para adaptarnos al máximo a las necesidades visuales del usuario. Y ya no solo eso, sino una amplia gama de parámetros a nivel de potencia, radios, diámetros, etc. Y ahora también soluciones de Y mantenimiento, también soluciones de mantenimiento que con no deja de ser el PAG, ¿no? Porque una lente de contacto, si no es diaria, se debe mantener, se debe conservar, se debe desinfectar. Y bajo mi punto de vista, el acompañamiento, ese pan para el huevo frito es importantísimo, ¿no? correcto. En la lente de contacto, la solución de mantenimiento. Siempre las soluciones de mantenimiento van de la mano y es un nivel más de personalización de una adaptación al final. Si nuestro usuario tiene alguna complicación o ya sabemos antes de empezar con la adaptación que ya era usuario de peróxido, por ejemplo, pues quizá debemos ofrecerle este tipo de soluciones como primera opción. Así que es otro nivel de personalización. Perfecto. Está claro, yo creo que está clarísimo, ¿no?, de que el profesional tiene aquí un papel importantísimo. Si tuvieras que dar algunos consejos concretos al contactólogo o al óptico en el establecimiento de óptica para minimizar ese abandono, ¿cuáles serían? O sea, ¿qué mensaje le podemos dar al óptico? Mi primer consejo, y claro y conciso, es no dar nada por hecho, ¿vale? El paciente final no tiene por qué saber muchas de las indicaciones que le vamos a dar a nuestro usuario en cuanto a manipulación y en cuanto a higiene, pero una vez empezamos con la adaptación y vamos a hacer esas revisiones post-adaptación, sí que aconsejo que la comunicación con el paciente sea lo más cerrada posible, en el sentido de no hacer preguntas muy abiertas o muy ambiguas al paciente, como por ejemplo, ¿cómo vas con tu lente de contacto?, sino buscar técnicas de comunicación que nos den la información que necesitamos para reaccionar si hay alguna complicación. Y algunos ejemplos podrían ser, pues, clasificar en una escala del 1 al 5 la visión, la comodidad, la manipulación, o incluso preguntarle a nuestro paciente si quisieras cambiar una sola cosa de tu lente de contacto, ¿cuál sería? Y ofrecerle opciones: manipulación, precio, reemplazo, visión, confort, y que sea el paciente el que nos dé esta información. Sí, muchas veces si no preguntamos no tenemos respuestas, ¿no? ¿Qué planning de visitas recomendáis, al menos al principio, ¿no?, cuando hacemos esa adaptación? Porque parece ser que los abandonos se producen habitualmente durante los primeros meses. El paciente está súper motivado a llevar lentes de contacto, luego tiene un pequeño problema por lo que sea y deja de utilizarla. Y ahí quizás el óptico debería estar muy encima, ¿no?, para ser proactivo y minimizar ese posible abandono. ¿Qué pauta de control le recomendáis desde Markenovi? Una de las visitas más importantes es la visita de la entrega de las lentes. Una vez ya hemos hecho esa visita previa con el estudio de lo que necesita el paciente, en esa visita hay que dar las pautas lo más exactas y precisas posible en cuanto a manipulación, y higiene. Y después revisar al paciente máximo una semana más tarde para evaluar tanto la adaptación física en el ojo de la lente de contacto como la adaptación visual y la satisfacción del usuario. En esa visita de una semana, la conversación con el paciente es un punto clave.
Si todo ha funcionado bien, la siguiente revisión debería ser al mes y ahí es donde quizá ya podemos confirmar si esa lente se da por definitiva. Y a partir de ahí, las revisiones, en mi opinión, deberían ser o trimestrales o semestrales en función de las necesidades del usuario y que sea, pues, según el criterio del profesional el que elija la frecuencia de las revisiones. Has dicho una cosa muy importante, ¿no? Y desde aquí yo agradezco a la industria el que ofrezcáis listas de prueba. O sea, durante la adaptación esa lentilla se puede probar sin tener que llegar a vender el pack todavía, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos un tiempo de prueba para que el paciente pueda saber si esa lente de contacto es la adecuada o no la adecuada, el paciente y el profesional, ¿no? Y una vez que determinemos que sí, luego ya pasaríamos al pack normal de venta en caso de que sea una lentilla semestral, una lentilla trimestral, una lentilla convencional. Perfecto, tenemos la industria, tenemos el profesional y por último tenemos el usuario. Desde Markenovi, ¿hay algún tipo de acción dirigida al usuario final? Bien en comunicación, redes sociales, periódicos, autobuses, no lo sé. ¿Hay algún tipo de feedback ahí entre el usuario y Markenovi directamente? El nexo principal que tenemos con el usuario final es el óptico y lo que hacemos desde Markenovi al final es proporcionar los materiales al óptico para que esa comunicación con el usuario final sea lo más precisa posible. Adaptamos los materiales a un vocabulario más sencillo para que el usuario final pueda entender, pues, por ejemplo, si estamos dando explicaciones de control de miopía, pues esa importancia y necesidad de realizar control de miopía, o si estamos adaptando a un paciente présbita, pues todas esas ventajas que puede tener la lente de contacto multifocal para ese usuario. Entonces, preparamos materiales que puede utilizar el óptico en el punto de venta para comunicar correctamente las ventajas de cada una de las adaptaciones. Perfecto. Y bueno, ya para ir finalizando, Marina, si tuviéramos que dejar un mensaje motivacional para los profesionales, ¿cuál sería ese mensaje? Pensando siempre en ese abandono cero. Pues bien, sobre todo desde Markenovi intentamos ofrecer un portfolio lo más amplio posible a nivel de materiales, parámetros, diseños, para que tanto la experiencia del óptico como la del usuario final sea la mejor posible. Muchísimas gracias a Marina. Bueno, pues ha sido un placer contar con Marina Mascor de Markenovi, Servicios Profesionales, que nos ha dejado muy claro, el profesional es un punto clave en ese abandono cero. Hay que hacer un perfecto seguimiento, no olvidemos el realizar una correcta adaptación, estar seguros de que ese paciente va cómodo con su lente de contacto, no debemos olvidarlo, si el paciente no viene, vamos a llamarlo. Y bueno, pues Markenovi tiene un amplio portafolio de productos y es un laboratorio que nos va a ayudar en esas adaptaciones. Muchísimas gracias, Marina. Muchas gracias, igualmente.